Saludos a todos los que nos ven desde Voces del Cambio Podcast, a nuestros seguidores en Instagram, a los que nos ven por nuestro canal de YouTube, los nuevos suscriptores, bienvenidos. Y a todas esas personas que nos siguen también en TikTok, que sacamos esas cositas, siempre manteniendo nuestras redes sociales vivas. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a estar hablando de... Puede ser un tema sensible, pero realmente algo que estaba pasando en la isla. Pero antes de eso, déjame introducir a nuestros panelistas. Primero, Ralian Oxío. Saludos familia. Qué bueno estar acá nuevamente, ¿verdad? En Voces del Cambio como siempre. Tenemos que frontear hoy. Y es que yo quiero un fuerte aplauso a todas las personas que nos siguen porque llegamos a los 10,000 seguidores en Instagram. Óyeme. Pero ajá, hay que frontear con eso un rato y obviamente gracias a todas las personas que nos siguen, que siempre están apoyando Voces del Cambio. Esto lo hacemos, número uno, para orientar, para hacer un cambio y al fin y al cabo, ¿verdad? Para todos ustedes, así que gracias a un millón. Y vienen cositas nuevas por ahí. Yes. Siempre tratamos de sacar cosas y hablar de las cosas que están pasando en el país. También nos visita directamente desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Víctor Colón. Muy bien. ¡Un aplauso! Primera vez que nos visita aquí en Voces del Cambio. ¿Cómo te sientes, Un Víctor? placer, muy agradecido y muy alegre de por fin estar compartiendo en este espacio con jóvenes que están igualmente comprometidos con el país. Gracias a ti por acceder a este podcast. Gabriela Flores, que nos visita desde la Comisión Política de Democracia Socialista. Gabriela, y ustedes la conocen. O sea, ya ella, ¿me entiendes? Está en la familia de Voces del Cambio. Uy. Igualmente, Jan Tuset, desde la Organización Provida Puerto Rico. El presidente de la Organización Provida de Puerto Rico. Saludos, gracias por la invitación. Siempre honrado por ser parte de este segmento, ¿verdad? Estos programas, porque como siempre digo en todos los episodios, aquí se escuchan todas las voces y a medida que discutimos se mejoran y se desarrollan las ideas del país. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar hablando de algo bastante sensible, que es el tema de la violencia doméstica aquí en Puerto Rico. Y cada vez que hablamos de un tema como este, primero siempre me gusta insultar a las personas que nos ven de si estás pasando por una situación en tu vida, si estás teniendo una situación con tu pareja o puede ser hasta con un familiar, puede ser hombre, mujer, no es exento. Siempre están esas líneas y esos servicios a los que puedes acceder. Pero siempre que hablamos del tema de violencia doméstica hay que empezar desde abajo, porque todo empieza desde el hogar, todo empieza desde la educación. Yo quiero preguntarles, ¿qué se les enseña a los niños desde el hogar? Estos conceptos del bien, del mal, de, vamos a decir, tú no puedes quizás golpear a tu pareja, golpear sea hombre, sea mujer. ¿Qué se les está enseñando a los niños desde el hogar en cuanto a este tema? ¿Qué ustedes opinan? Pues muchas veces en las casas pues es común que sí, en la normativa de la crianza en Puerto Rico se le dice que está mal agredir, pero también muchas veces caemos en el discurso a las nenas no se les da, que desde muy jóvenes les vamos asignando como que género a las acciones. En general tú no le das a ninguna persona y sí, se le enseña lo que es bien y el mal, pero quizás no desde una perspectiva más desarrollada y en diferentes ámbitos de la vida y que al final del día cuando se van desarrollando, se hacen adultos, cuando se enfrentan a la vida es como tal que van viendo con sus propias decisiones viviendo en vez de saber de antemano qué es un bien y qué es un mal. Pero también eso no es una responsabilidad individual de cada casa. Esto también, el identificar qué es un bien, qué es un mal, cómo nos debemos comportar como sociedad, es un trabajo colectivo porque nosotros no solo tenemos contacto con quienes componen nuestra casa, sino con toda la sociedad, en la escuela, en los cuidos, en los parques. Así que es un trabajo de comunidad, el formar a la niñez de lo que es un bien, lo que es un mal y cómo debemos aportar y comportarnos como sociedad con las otras personas. Ahí yo voy a diferir un poco. Yo sí creo que se le debe enseñar a nuestros jovencitos que las mujeres se respetan, se valoran y que a las mujeres no se le dan. Yo traje una camisa que dice Real Men Protect Life. Los verdaderos hombres protegen la vida. Así que yo pienso que ¿verdad? El aumento que hemos tenido en violencia doméstica se debe precisamente a que a nuestros jóvenes, a nuestros hombres y mujeres, no se les ha inculcado desde la casa el respeto. Tenemos una cultura que
constantemente está objetivizando a la mujer, que la ve como un objeto, que hablan de darle banda y la solté, de pegar el cuerno y que le voy a dar y que si lo otro, y no les estamos enseñando a los hombres a ser responsables, a proteger a las mujeres y a respetar a las mujeres. Y esos valores se enseñan desde la casa. Mira, Sí. pero yo lo entiendo lo que dice Gabriela en cuestión de los géneros, es que vamos a decir lo mismo puede ser víctima una mujer que ser víctima un hombre. Ambas personas, hace falta asignar un género para decir esta persona es un agresor. Pero, Claro. No, estoy de acuerdo contigo y en cierta parte estoy de acuerdo, ¿verdad? Con todo en algunos puntos. Yo sí creo, que ahí es donde yo concuerdo un poco más con Jan, en que al fin y al cabo en nuestra sociedad hay unos roles asignados, vamos, y la familia debe tener unos roles. Porque yo creo que parte de muchos de los problemas que tenemos, ¿verdad? En la sociedad hoy es que no sé, esos roles no están bien definidos y nos criamos entonces sin papá y vemos las estadísticas luego del niño que se cría sin papá. Y eso lo vemos después ¿verdad? Y es tangible, ¿verdad? En la estadística, en cómo, ¿verdad? Se pueden crear esas diferencias en la crianza porque no están todos los roles familiares, ¿verdad? Yo creo que por eso es tan importante los roles a nivel, pues, ¿verdad? Nuevamente en la familia. Con eso dicho, yo creo que sí, y ahí es donde concuerdo entonces con Gabriela, en una parte que dijo, sí creo que aunque yo soy de los que busca las libertades individuales, sí creo de igual forma que dentro de todo el gobierno también debe promover ideas, no perspectiva de género, pero ideas, o cómo han querido moverla, pero ideas en las cuales sí podamos llegar a un acuerdo en conjunto de que, mira, no se debe tocar a tu pareja, sea del sexo que sea del género que sea, no se debe tocar a tu pareja, ¿sabes? Yo no pretendo que mi novia me vaya a meter un bofetón a mí. O sea, y la sociedad, dentro de todo, sí pudiera estar de acuerdo en que tiene que ver de la misma manera el que yo le vaya a dar a mi novia que el que mi novia me dé a mí. Porque al fin y al cabo, lo que se supone es que ninguno de los dos nos demos. O sea, eso, ¿verdad? No es tan complicado entenderlo y no tiene nada que ver, ¿verdad? Con un género. Sí creo que cuando nosotros establecemos roles como quiera, esa coinonía es mucho más fácil. ¿Verdad? Y esa coinonía de amor y de todo, pues se crea, ¿verdad? En el núcleo familiar de esa forma. Yo quería comentar rapidito algo súper importante y es que Radián comentó sobre las estadísticas de violencia entre jóvenes que se crían sin padres presentes en el hogar. Y es que el 70% de los jóvenes que se crían sin de los jóvenes que están en instituciones penales, ya sea por violaciones, asesinatos, robos, etcétera, el 70% No son se criaron. jóvenes que se criaron sin sus padres Ajá. en el hogar. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, fortalecer el núcleo familiar ¿verdad?, y inculcar estos valores, ¿sabes? Tenemos una cultura moderna que quiere demonizar la familia, que quiere, ¿verdad?, inculcar esta perspectiva de género que, en mi opinión, es un enfoque que no está correcto para lidiar con estas situaciones porque no atiende las causas reales de la violencia. Pero realmente, o sea, cuando hablamos de la cuestión de menores, y ahora voy con Víctor, porque este tema yo entiendo que debe ser bastante interesante para ti, se cuestiona también, la violencia puede venir también de quizás yo veo en mi hogar que quizás mi papá le pega a mi mamá o mi mamá le pega a mi papá. ¿Cuán efectivos son los servicios del Tribunal de Menores aquí en Puerto Rico y cómo actúan en colaboración con el Departamento de la Familia para brindarle las herramientas a esos menores que quizás ven ese ambiente de violencia desde su hogar? Previo a contestar esa pregunta, quisiera estipular que para mí el problema principal ha sido que no se ha enseñado en Puerto Rico la importancia de la igualdad como humano. No es mujer sobre hombre, no es hombre sobre mujer, no es nadie sobre nadie, es que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, creo que eso ha sido un gran problema dentro de la campaña de educar con base a perspectiva de género, que no se ha tratado de llevar ese discurso correctamente, de que no se está tratando de inculcar a nadie a que se le tiene que gustar X o Y. O sea, es simplemente que todos los seres humanos somos iguales y que todos merecemos el mismo trato y el mismo respeto. Ahora, sobre la relación que se lleva entre tribunales, la realidad es que en Puerto Rico estamos viendo un fenómeno no es ni siquiera más, o sea, es más enfocado o más profundo en el sentido de la violencia doméstica, particularmente hacia las mujeres, pero creo que la criminalidad o la violencia, punto, en un país que está desesperado, nos lleva a las consecuencias, a los efectos que estamos viendo hoy día. Entonces, los tribunales se ven
sin los recursos necesarios para poder atender todas las situaciones que estamos viendo. Somos un país con 13 regiones judiciales, con 78 municipios. Entonces estamos viendo situaciones que todos los días nos levantamos con 10, 15 noticias de casos de violencia. O sea, y ya hasta cierto punto no se nos ha vuelto ni siquiera sorpresivo. O sea, nos levantamos con estas noticias y y seguimos con nuestro día, porque así se ha vuelto la cultura puertorriqueña y es una pena. Y en Puerto Rico, ¿verdad? Existen leyes en cuestión a lo que es la violencia doméstica. Está la ley 54, está la ley 95, que fue la modificación de esa primera ley que se elabora para la cuestión de las órdenes de protección hacia las mujeres. Pero la pregunta aquí, muchas personas dicen, el problema es que el servicio no está siendo efectivo, quizás es muy difícil para las mujeres poder acceder a tener esta protección desde justicia en Puerto Rico. Pero ¿es un problema del proceso judicial como tal o es un problema de la efectividad con la que se está llevando estos procesos? ¿Qué ustedes opinan? Para mí es un problema de ambas. Particularmente la burocracia que se tiene que enfrentar una persona que está llevando un caso así ante los foros necesarios. Estamos viendo cómo entonces los tribunales, ¿verdad? En los distintos casos te obligan a revictimizarte en ciertas ocasiones cuando tienes que estar presentándole lo que te pasó a tantas personas. Entonces te enfrentas también al hecho de que tú no sabes si la otra persona, la otra parte tiene una batería de abogados o unos recursos que tú no necesariamente tienes como mujer para entonces enfrentarte a un caso así, prolongar estos casos que a veces te lo hacen. Tú no sabes si en efecto pueden incluso con esa batería de abogados quitarte a los hijos que si estuvieran involucrados. Así que yo creo que es más el hecho también de que no conocemos o no tenemos las herramientas para enfrentar un sistema. Yo creo que gran parte de los problemas que estamos viendo en Puerto Rico es que no conocemos nuestros derechos y no sabemos cómo llevar a cabo ciertos procesos cuando se nos violentan. Sí, algo que yo quiero agregar, que una cosa que nosotros queremos como que enfatizar es que, por ejemplo, una madre soltera y su hijo ya son una familia y eso no es demonizar la familia. Pero entonces sí se ven casos que personas que, por ejemplo, sin un progenitor presente en el hogar, que solo la familia es solo de madre, hijo o hija, pues terminan no en los mejores casos, pero es porque el sector mayor empobrecido son las madres solteras. Entonces, quizás muchas no tienen una red familiar que les apoye. ¿Con quienes cuentan? Con el Estado, pero no tienen los recursos que les pueda brindar el Estado. Y ese estudiante solo tiene a su madre, poniendo este caso hipotético, y lo que le podría brindar el Estado, pero sin esa parte. Entonces, queda al descubierto, tanto en la educación, en la formación, en los recursos de salud, de vida. Y entonces las personas que terminan en las cárceles son responsabilidad del Estado. Así que con todo lo que hemos identificado aquí, quien está fallando vendrían siendo las instituciones, el gobierno, para atender esas situaciones y la crisis que se está viviendo. Porque no se puede confiar en las instituciones y en vez de buscar soluciones preventivas, lo que se hace es que se trata con una vista más de punitiva y de castigo a estas poblaciones en vez de darle las herramientas para que se puedan desarrollar y sean personas que contribuyan a la sociedad. No estoy de acuerdo en el hecho de que vamos a echarle la culpa al Estado sobre las situaciones que pasan las madres solteras, porque cuando vamos a la raíz del asunto, una madre soltera puede ser madre soltera por 1 billón de razones. Pero muchas razones son que el hombre es tan flojo o tan porquería que la abandona. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Y ese problema lo resolvemos cuando creamos hombres de carácter. Cuando creamos hombres que realmente están dispuestos a entregar su vida y salirse él para poder promover a una familia, para poder ayudar a una mujer, para poder hacer una familia, crear, construir una familia. Hoy en nuestra sociedad tenemos un grave problema y es que todo el mundo quiere estar en la de ellos. Y es como que yo quiero irme a viajar y yo quiero irme a hacer mis negocios, yo me quiero hacer millonario y nadie quiere tomar responsabilidad de nada. Nadie quiere comprometerse con alguien de verdad. Nadie quiere realmente estar con alguien. Entonces, ese problema es la raíz realmente del asunto. Porque si yo como padre creo a un hombre, o sea, crío a un hombre
que sea esforzado, que quiera luchar por su hijo, que quiera luchar por su familia, cuando ese niño crezca, las probabilidades de que ese niño sea buen padre son muy grandes porque tuvo el ejemplo de un buen padre. De que hay sus excepciones, de que hay muy buenos padres y como quiera el hijo sale siendo un tráfala. Fine, estamos de acuerdo. Pero la realidad es que cuántos hombres buenos hubiese en nuestro territorio si nosotros tuviésemos mejores padres. Lo que pasa es que vemos madres solteras que lamentablemente, y de igual forma yo como hombre, si crío a una mujer, yo voy a criar a una mujer que de igual forma tenga o quiera un hombre como yo. Y me digo como yo, suponiendo que yo soy un muy buen hombre, ¿verdad? Y que fuese muy buen padre. Porque la mujer que no tiene un buen padre, o la madre soltera que no es que tenga un hijo, tiene una hija, va a crecer no teniendo un padre. Así que no sabe cuál es el hombre, cuál es el target de hombre que ella tiene que buscar para construir una familia. Entonces se conforma con lo que sea. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Que por no aceptar los roles, por no aceptar la importancia de mamá y los roles de mamá, y por no aceptar los roles de papá, tenemos entonces madres que no saben a veces, en muchas ocasiones, elegir buenos hombres y hombres que son unos tráfalas. Pero en realidad también eso viene a la base de lo que estábamos discutiendo, la cuestión de la educación y las herramientas que se les brinda, porque muchas veces la crítica hacia estos servicios, hacia personas que son víctimas de violencia de género, es, ok, se trata el caso, pero ¿qué sucede después? Se le da seguimiento al caso, se le da seguimiento de tratamiento psicológico, sucede desde el Tribunal de Menores hasta los casos ya judiciales de violencia de género. O sea que, ¿dónde está esa falla? ¿Está en el hogar? ¿Está en el sistema gubernamental? ¿O está en la base de la sociedad, como estaba mencionando Ralian? Yo considero que es una responsabilidad compartida y no debemos echarle la culpa a las mujeres o caer en este discurso de las mujeres tienen la culpa por no saber escoger. Yo considero que las mujeres no necesitan un hombre para tener conciencia de lo que es ser un buen hombre. Y yo pienso que todo se basa desde la educación, el respeto, cómo nos debemos ver como personas, tanto hombres, mujeres, sin importar cómo nos identifiquemos, cómo nos debemos tratar como personas en forma de igualdad, de equidad, y darle esa educación a nuestros hijos e hijas. Pero como vuelvo al inicio, al final del día, el único contacto que tú tienes no es con tu madre, con tu padre, es con toda una sociedad. Y es por eso que debemos, desde los espacios que compartimos, que es el salón de clases, la formación, que está en responsabilidad del Estado mayormente en la escuela pública, yo considero que sí se debe implementar un currículo con perspectiva de género. Que, por ejemplo, tú estabas diciendo ahorita que entiendes que ni ella me puede dar a mí, ni yo le puedo dar a ella, pero que no crees la perspectiva de género. Eso está incluido en lo que es la perspectiva de género, el respetarnos como personas, el que sin importar si soy mujer, si soy hombre, tenemos las mismas, podamos aspirar a las mismas posibilidades de calidad de vida, y que obviamente ambos contribuimos a la sociedad y debemos respetar nuestra existencia. Y en cuanto a las instituciones, también tienen una carga sustancial, y muchas personas de las que terminan criándose en hogares del levantamiento de la familia, pues terminan en pasos delictivos. Y ahí pues vemos las fallas directas del Estado, de no darle las herramientas a estos jóvenes que no tienen ni una madre ni un padre presente, y para cómo manejar, para cómo se les guía, cuando deberían ser las personas como que con más destacadas, que tengan todos los recursos del Estado dirigidos a su formación, ya que pues son personas que no tienen presente esos vínculos familiares. Yo pienso que estamos confundiendo los currículos de perspectiva de género y ideología de género con lo que es un currículo de valores que enseña el respeto a la mujer, el respeto al hombre, que serían dos cosas diferentes. Donde se ha implementado estos currículos de perspectiva de género, que aquí se implementó cortamente, ¿verdad? Porque el pueblo se levantó para que eso se detuviese. En países como Argentina, en España, cuando se implementaba lo que era la perspectiva de género, la ideología de género, lo que hizo fue aumentar los casos de violencia doméstica.
Porque lo que le enseñaban en las escuelas, por ejemplo, y en las agencias gubernamentales, es que, y para mí es indignante que le enseñaran esto a los hijos, era hablar sobre que hay mujeres con pene, que hay hombres con vagina, que si la masturbación, y en mi opinión, eso no va a resolver un problema de violencia doméstica. Aquí, para resolver el problema de violencia doméstica, tenemos que hablar de las sustancias controladas, de las drogas, del alcoholismo, el control de emociones. Esas son las causas reales de la violencia doméstica. No vamos a solucionar este problema implementando ideologías desde el Estado. El reconocer la existencia de otras identidades y personas no es una ideología de género y no le estamos diciendo te tienes que convertir, es simplemente que respete lo que como y otros se identifiquen. Y entonces, yendo a lo de atender lo de la violencia de género, aquí en Puerto Rico se actúa desde lo que pasa después, desde el castigo y no desde la prevención. Y ya que estamos entrando directo a lo que pensamos de la situación que se está viviendo en Puerto Rico, es también, como lo mencionamos ahorita, que se debe actuar desde la prevención. Por ejemplo, ahora mismo hay una campaña de la Oficina de la Procuradora de la Mujer de el maltrato se castiga. Ok, lo castigas, pero ¿cómo lo prevengo? ¿Cómo evito que la persona sobreviviente no tenga que vivir eso para que entonces el agresor sea castigado? Todo el proceso para que se le apruebe una orden de alejamiento, como son revictimizadas tanto en los tribunales, por la policía, ¿cómo podemos mejorar todo ese sistema para que la mujer no tenga que volverse a enfrentar a su agresor, para que entonces sí le crean, sí se actúe y tenga que vivir una agresión o incluso poner en riesgo su vida para que entonces el país y las instituciones ejecuten Algo acorde? interesante, cada vez que nosotros mencionamos algo aquí que se podría hacer, la cuestión es que hay campañas de prevención del Departamento de Salud. Hay organizaciones, hay albergues, hay campañas de prevención, de educación, hay hogares donde se tratan estos casos de la mujer, hay salas especializadas del Poder Judicial para tratar específicamente estos casos bajo la Ley 54. O sea, cada vez que mencionamos algo, quizás es una prueba de quizás alguna ineficiencia dentro de estos servicios, porque ahora mismo estas son estadísticas del año pasado. O sea, el año pasado tuvimos 81 feminicidios, que es el año con más feminicidios desde que se empezaron a registrar estos casos, y también se especificó que una de cada 4 víctimas que reporta casos de violencia de género enfrenta peligro severo de que genuinamente sienten que su pareja es capaz de asesinarla. Así que estas estadísticas, ¿qué nos están demostrando? Estos servicios realmente están siendo eficientes, porque cuando miramos el papel vemos todos estos servicios y todas estas organizaciones que hay para brindarle herramientas a la mujer, pero cuando vemos las estadísticas, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ustedes opinan sobre eso? ¿Qué soluciones realmente se pueden poner sobre la mesa para que este problema se pueda cortar? Pues mira, Adriana, yo pienso que hay que cambiar el enfoque. Precisamente, tú mencionaste que hubo 81 feminicidios. El hecho de que se use el término feminicidio ya le denota y demuestra el tipo de enfoque que tenemos en Puerto Rico. La definición de feminicidio es un asesinato que se hace por ser mujer. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de asesino sale a la calle buscando mujeres por el simple hecho de ser mujeres? Mira, aquí se asesinan mujeres por problemas de relación, problemas de droga, manejo de emociones, no por el simple hecho de ser mujer. Inclusive en los años donde han habido más feminicidios en Puerto Rico ha sido el 2018 y el 2024. Administraciones de García Padilla y Pedro Pierluisi, que se sabe que son liberales, que impulsaron lo que es el Comité PARE y darle fondo a estas instituciones que trataron de tratar el problema de violencia en Puerto Rico, violencia doméstica, con esta ideología de género, y no ha funcionado aquí, no ha funcionado en España, no ha funcionado en Argentina, porque enseñarle a las personas que los sexos no existen, pues no va a solucionar el problema. El problema es atajar el problema real, que es la droga, el manejo de emociones,
inclusive hasta factores económicos y la cohesión familiar. Ese debe ser el enfoque, en mi Para opinión. atender un problema hay que identificarlo, hay que reconocerlo. Por eso se utiliza el término feminicidio. Y entonces, incluso en Puerto Rico se decretó un estado de emergencia. Pero ¿qué pasó? Se declara un estado de emergencia, pero nunca se ejecutó. No se pusieron las agencias y las instituciones a actuar acorde a ese estado de emergencia. Y para mí me parece fundamental el término feminicidio para que se reconozca el problema. Porque esto también, cuando ocurre un feminicidio, muchas son a manos de sus parejas. Y es por esa masculinidad tóxica de que yo tengo poder sobre ti, tú eres de mi propiedad, yo te controlo, y eso es lo que queremos romper, incluso volviendo con implementando una educación con perspectiva de género. Y le paso a los No, compañeros. estoy de acuerdo contigo. Hay ¿verdad? En cierta parte, yo creo sí que hay que nosotros tener dentro de todo un control de que, oye, no, al fin y al cabo, más mujeres no pueden seguir muriendo. Y eso todo lo tenemos que tener claro. Pero, Víctor, perdóname. Yo quiero escucharte a ti, que hace tiempo no te escuchamos, no te estamos No, escuchando pues, en el podcast. Habla tú, por favor. Podemos ver todas las políticas públicas que se nos puedan ocurrir, se nos pueden ocurrir las mejores ideas, se aprueba en Cámara, se aprueba en Senado, la aprueba el gobernador o la gobernadora, letra muerta en papel, porque si no vemos seguimiento, si no vemos monitoreo sobre estas políticas públicas, jamás y nunca vamos a ver un cambio, jamás y nunca vamos a ver la meta por la cual se trataron de implementar desde un principio. Así que creo que si en Puerto Rico no mantenemos un monitoreo sobre lo que estamos haciendo, o sea, cuántas leyes muertas tenemos en este país. Y la realidad es que si nuestros lawmakers, si nuestros jefes de agencia no se encargan de verificar la vigencia de estas políticas, de estos reglamentos, de si en efecto están teniendo el resultado que se quería tener, pues no vamos a ver una política pública eficiente en el país. Y sobre el asunto de que ningún hombre va y sale buscando a matar a una mujer, estoy totalmente de desacuerdo con eso, porque creo que en Puerto Rico tenemos un problema de que el machismo y las ideas retrógradas de muchos años de antaño las seguimos teniendo hoy día, y quizás nosotros no por nuestros padres o por nuestras crianzas, pero muchas de las personas que nos rodean no tuvieron el mismo sentido de crianza que tuvimos nosotros. Y muchas de las personas que nos rodean no tuvieron quizás esa figura que tú dices, que te enseña a ser buen padre o que te enseña a ser buen hombre. Y por eso precisamente es que yo creo que el Estado se tiene que imponer y se tiene que intervenir hacia la educación, en campañas de salud mental. Incluso los mismos problemas que mencionaste, problemas económicos, sí tienen mucho que ver. Porque la desesperanza que crea entre los hombres y las mujeres, entre los seres humanos puertorriqueños, es increíble, honestamente. Y cualquier cosa te lleva, en ese sentido del desespero, o sea, yo no me he visto en ese punto, pero sabrá Dios hasta dónde te puede llevar. Y eso lo vimos o sea, el desespero te lleva a tal nivel que lo vimos hoy día en el caso de Don Miguel, que me imagino que lo estaremos disculpen. Tranquilo, Hablando tranquilo. más adelante, es que me apasionan. Estoy de acuerdo de que el Estado se debe imponer y que, ¿verdad?, debe tratar de buscar las causas reales de este problema. Pero lo que pasa es que decir que se matan mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que venga esta persona que es un asesino y dice, yo voy a matar a mi esposa, no porque estamos teniendo problemas relacionales, no porque tengo un problema de uso de droga, no por alcoholismo, por el simple hecho de ser mujer. Yo pienso que eso no es real, que estamos simplificando la realidad. Inclusive, en el 2024, el año pasado, hubo 29 asesinatos de feminicidios, catalogados como feminicidios internos entre parejas. De ellos, 24 fueron de mujeres y 5 fueron hacia hombres. Entonces, estamos diciendo, por ejemplo, según el término feminicidio, que se están matando 5 hombres en el año pasado en relaciones interpersonales por el hecho de ser mujer. ¿Sabes? El enfoque que tenemos de que Y lo que mencionaste se asesina a mujeres por el simple hecho de ser mujer no atiende las causas reales, que son de drogas, de alcoholismo, de económico y todo lo que Mira, debemos... yo tengo Una pregunta cosita para- rápido, Cuéntame. que quede fría. Tampoco el que estén teniendo problemas en las relaciones, que la persona esté teniendo problemas de droga, que Esos son los problemas tengan que problemas debemos tratar. económicos. Pues, pero déjame terminar, que tampoco ninguno de esos problemas, no importa la magnitud del problema en la relación, es justificación Claro que no, para claro. agredir ni matar a ninguna mujer, que Estamos- quede no, claro. yo estoy completamente de acuerdo con ese statement. Lo que sí es que yo creo que aquí es donde yo no concuerdo, pero me gustaría que ustedes maybe me ayuden a mí a entenderlo.
nosotros día a día hemos luchado como Estado en no a las drogas, en protégete para el sexo. Para mí el Estado no está hecho para criar personas. Esa no es la función del Estado. El Estado no se hizo para criar a las personas, para hacer familias. Esa no es la función del Estado. Con eso dicho, ¿por qué entonces aquí en este panel se está o se cree de que con educación así como que vamos a llevar las charlitas de perspectiva de género, vamos entonces a solucionar el problema, ¿viste? No sé qué tú piensas de eso. Yo creo que la educación, y no solamente la educación, porque hay muchas personas que están en la escuela ahora mismo quizás, que sí, le podemos, mañana mismo empezamos un currículo que vamos a enseñar perspectiva de género, nos fuimos, lo vamos a hacer. Saco a mi nene del colegio. ¿Cuántas personas se van a quedar sin educarse? Porque la realidad es que es una conducta, es algo ya sistematizado. O sea, Puerto Rico, no todas, pero muchas de las personas que ya están fuera de las escuelas no tienen esta preparación. No es preparación ni siquiera. Yo siento que es hasta sentido común. Ninguna persona es más que nadie. Yo no sé por qué tenemos que estar educando esto en las escuelas. Honestamente, a mí no me hace sentido. ¿Y cómo lo resuelvo? Pero ¿cómo lo resuelvo? Precisamente asegurándonos que todo el mundo sepa eso. Yo sí. Todo el mundo pasa por ¿Y la misma preparación cómo hago en las eso? escuelas. Porque si no lo hago en la tiene que escuela, ser ¿dónde lo voy a hacer? Tiene que ser de la Pero de las realmente escuelas. podemos identificar que hay un problema, y con esto voy a responderle un poquito a Jan, que hay un problema cuando tú notas las tendencias. Nadie excluye el hecho de que exista casos de violencia de género en contra de hombres, pero las tendencias y las estadísticas te dicen que la mayoría de las mujeres mueren a manos de una pareja o expareja, mientras la mayoría de los hombres mueren por casos que tienen que ver con criminalidad. Así que de esa forma se puede de una manera atajar a dónde está dirigido el problema, y sin mencionar que la gran mayoría de casos de violencia de género y casos de feminicidios por ese hecho vienen de maltrato físico. Y voy a mencionar este caso en referente, que fue el de Andrea Ruiz Costa, que ella había reclamado su ley 54 y nunca se le otorgó esa ley de protección, y ella terminó siendo asesinada a manos de su expareja. Así que lo que nos dicen estas tendencias, nosotros podemos identificar la edad más o menos de estas víctimas, la edad de los agresores, quizás las razones o las tendencias dentro de las razones de por qué terminan sucediendo estos casos. Así que si podemos identificar esas cosas, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se tiene que accionar para que realmente se pueda parar este problema? O sea, ¿cómo está tratando el tribunal a estos agresores? ¿Qué cargos se le están imponiendo? ¿Y cómo se están llevando a cabo estos procesos ¿Podemos hacerlo judiciales? dinámico? Pero una cosita, Ajá. pues, de acuerdo con lo planteado de Adriana, pero volviendo a tu planteamiento, yo sí creo que el Estado se hizo para cuidar a la gente. No, pero Y- no para hacer familia ni criar gente. Pero eso es parte de Oh. cuidar, que te cuide como te cuida una madre, tanto en la educación, ¿Cómo es que en le la estaba salud, mamá? y que todas las agencias estén en la disposición de cuidarte como ser humano. Yo sí considero que deben estar presentes. Yo pienso que la crianza es algo colectivo, es algo incluso comunitario, cómo nos rodeamos, cómo nos comportamos en la comunidad, porque nos criamos, crecemos juntos en los espacios que ocupamos, que vivimos en nuestra Mira, toda cuando la tengo vida. pregunta, solución. Y a mí me gustaría, vamos a hacerlo dinámico aquí. Vamos a hacerlo rápido aquí, improvisando. Denos una palabra. Una palabra con lo cual se soluciona esto. Yo voy a empezar. Familia. Con la familia se resuelve. Prevención y educación. Salud mental. Ok. Dos Honra. palabras, pero- Honra. Honra. No Ay, sé por pero lo qué que me vino a la profundo. Eso mente. está interesante, Pero- ¿verdad? Qué Honra. profundo, ya. Es que yo pienso que, y voy a estar de acuerdo un poquito con Gabriela. ¿Qué? ¿Qué? Yo, Pero mira, mi déjame- gente, yo voy al déjame revés hoy. terminar, ¿Qué? hermano. Voy a estar un poquito de acuerdo con Gabriela de que sí debemos buscar la forma de combatir la cultura actual, ¿sabes? Tenemos un bombardeo cultural de que la mujer es un objeto, que la uso y después la desecho. Y precisamente debemos enseñar a honrar la familia, a tener inteligencia emocional y a preservar la familia, porque precisamente se está enseñando culturalmente en los medios sociales, en la cultura popular, a no honrar a la mujer. Igualmente, a no respetar al hombre tampoco, porque es de ambas partes. Aquí tenemos un problema de violencia.
La mayoría de los asesinatos en Puerto Rico son a hombres, por ejemplo. También la mayoría, el 79% de los deambulantes en Puerto Rico en el 2017 eran hombres. Así que tenemos problemas de ambas partes. Es un problema de violencia. Por eso es que yo soy tan enfático que tenemos que tratar el problema real, que es todos estos problemas económicos, consumo de drogas, etcétera, la impunidad, porque es bien importante. Necesitamos un Estado de Derecho que haga valer la ley, que cuando un hombre le dé a la mujer, se le ponga una pena y que no lo dejen libre bajo fianza, que a los violadores se le dé la pena máxima, porque si no se impone el respeto en un país hacia la mujer, pues nos quedamos sin nada. Pero- Otra cosa, la entrada de drogas, debemos trabajar con el Estado, con el gobierno federal, para limitar la entrada de drogas ilegales a Puerto Rico, porque eso también afecta. Claro, y ya hay autoridades federales trabajando en ese tema de las drogas, pero algo que mencionaste y le quiero preguntar a Víctor, ¿cómo se encausan esos agresores realmente? Porque tenemos un caso, como habías mencionado previamente, de lo que es Don Miguel, que decidió tomar la justicia entre sus propias manos, un miedo quizás respirándole en el cuello al sistema de justicia de un problema que se lleva arrastrando ya por varios años. ¿Realmente se están encauzando estos agresores como se deben encauzar o podemos estar enfrentándonos prontamente a este resentimiento de las personas cuando se trata de casos de violencia de género? Muchas veces en estos casos lo que estamos viendo es que llevan el caso, llevan el reclamo a la autoridad, al tribunal, a la procuradora, donde sea. Muchas veces lo que vemos es que no tienen los recursos para atenderlo, están abacorados. Más allá de eso, vemos como la falta de prueba en muchos de estos casos no les permite entonces proceder. Y más allá de eso también, la falta de prueba, todo abogado sabe que falta de prueba no hay caso que valga. Entonces, como mencionaba ahorita, yo creo que es el miedo también a enfrentarse a un sistema judicial que de por sí es intimidante, sin los recursos necesarios, no sabiendo con qué te puede venir la otra parte. Creo que tenemos que dedicarle mayores recursos a la rama judicial en ese sentido. Sé que ya tenemos salas especializadas, sé que se están, como ya mencionaste, toda la política pública que se ha tratado de implementar para solucionar esto, pero todo lo que han mencionado aquí me lleva a que los problemas que estamos mencionando, o sea, tú mencionas la droga, tú mencionas, todo lleva a la escuela. O sea, yo de verdad siento que el Estado tiene que meterse, porque no estaríamos llegando a los tribunales si tú desde la escuela sabes lo que no tienes que estar haciendo y lo que tienes que estar haciendo. Así que, no sé, yo de verdad los escucho, perdóname que me fui de la línea, pero es que todo lo que estamos hablando aquí yo lo llevo a que tenemos que resolverlo desde los salones de clase. O sea, y también tiene que ver un poquito, o sea, la falta de respeto que le han hecho a los maestros en Puerto Rico, y por eso quizás es que los maestros no están tan dedicados como eran antes, o no sé, pues yo llevo la escuela afuera mucho tiempo, así que quizás no sé exactamente cómo se vive, pero sí siento que las escuelas son la solución para lo que estamos hablando hoy día. En el Para caso, mí, para mí es sencillo, es la familia. Es la familia, desde la casa. Se resuelve a correazo, como a mí me ayudaron. Se resuelve a correazo, a enseñarle a la gente bien, a entender, a respetar al maestro, a respetar que a mamá no se le da, a respetar al policía, a respetar al que me sirve la comida, en valores normales, en por favor, gracias. Cosas tan zánganas y pequeñas las hemos perdido, y cuando perdemos lo pequeño, se nos olvida lo grande. Pero ¿por qué no puede ser la escuela la que te enseña sobre eso? Porque la escuela no le tiene que enseñar nada a mis hijos, Víctor. Está Yo bien, se lo enseño dijiste yo. ahorita, la Pero- escuela no es pero- mamá, pero tiene que algo- asegurarse que las mamás están cumpliendo con sus responsabilidades. Pero me- Ajá, ¿y qué van a hacer? ¿Le van a poner una multa a la mamá que la mamá? No es... Pero no, estamos hablando de realmente- mamá, pero estamos hablando... Pero sí, realmente nos referimos a lo papá. interrumpo un poquito, pero la realidad es que sí, hasta la misma gobernadora de Puerto Rico ha reconocido que desde la educación se puede impactar. Por eso fue que ella empezó a integrar este programa de manejo de emociones para tratar específicamente desde la escuela, desde los pequeños, esta cuestión de la criminalidad,
de Víctor ayudar, Ramos. de darle herramientas a estas personas. Pero además de eso, también se han implementado otras medidas. Me estaban mencionando ya en Carolina, el municipio de Carolina, también tienen el programa Rama, que es de protección y acompañamiento hacia las mujeres que sufren de violencia de género. Se implementó desde el 2008 y que entiendo que desde que se implementó no ha habido esos casos de feminicidio, específicamente en el municipio de Carolina. Muchas personas se cuestionan si es viable para el resto de la isla. Pero nada más los voy a dejar con una reflexión, que es la cuestión de 9.043 incidentes se reportaron en el 2024 en los municipios de Bayamón, San Juan y Ponce. Además de eso, hay una incidencia también de incidentes de violencia de género, especialmente en municipios de Barranquita, Salinas, Patillas, que fueron los que enfrentaron las mayores tasas. Municipios que tal vez la gente ve y dice, aquí no hay tanto alcance de la rama judicial, aquí no hay tanto alcance en la cuestión de las autoridades. Y que el hecho de que el momento, la edad desde que se comienza a incidir en la violencia sean los 20 años. Los 20 años ya una persona en general, empieza a tener quizás esta incidencia criminal o violenta hacia una persona que es su pareja. Así que esto nos deja como reflexión de la sociedad que nosotros estamos criando para un futuro y que al fin y al cabo, ¿verdad? Nuestros hijos, si cada uno decide tener sus hijos, que nuestros hijos van a vivir en esta sociedad, van a despertar mañana y que en cualquier momento, tú no sabes cuándo tu hijo o tu hija sea víctima de violencia doméstica. Yo creo que nos toca a nosotros. Literalmente nos toca a nosotros y gracias a estos espacios en que estamos ahora mismo, que podemos alzar la voz y decir, mira, estas cosas están pasando en el país, ¿qué vamos a hacer? Porque eso de que el país va a estar en nuestras manos en un par de años, ya está en nuestras manos. Esa es la que hay. ¿Qué podemos hacer? Identificar los patrones y las conductas entre nuestras amistades, en nuestras familias, en las personas que nos rodean, en las personas que conocemos y señalárselos. Mira, estás haciendo esto mal, creo que estás haciendo esto mal, ¿qué vas a hacer? Porque la realidad es que si yo veo en alguno de mis grupos de amistades, si yo veo alguna de estas conductas, yo se lo voy a señalar y yo me voy a asegurar que eso se detenga, porque no podemos seguir tolerando eso. Si el Estado no se va a levantar a hacer nada, y si en efecto muchas personas se oponen a que el Estado esté interviniendo en las vidas de la familia, pues mira, pues entonces nosotros vamos a asumir un poquito de sentido común y vamos entonces a asegurarnos de que el respeto entre los seres humanos es algo que podamos asumir sin necesidad de que se nos eduque sobre eso. Contribuyendo a la conversación que tuvieron ahorita los compañeros, yo considero que para la persona que puede ser agresora es fundamental que se le brinde como que herramientas de el manejo de emociones, educación de respeto, de equidad, y entonces muchas veces también tenemos que tener presente las condiciones materiales de las familias que no pueden brindarle todos los recursos a sus hijos e hijas o esta educación con esta conciencia, y es en estos espacios, las escuelas, que se deben tener esos recursos, que se deben tener esos profesionales que le guíen, que les ayuden a cómo llevar a cabo esa crianza. Y en cuanto a las personas que ya hayan sido agredidas, sobrevivientes, que tengamos un sistema más empático, más sensible, confiable, que sepamos que estamos a salvo, porque ahora mismo las personas agredidas, especialmente por las mujeres, no se sienten a salvo yendo a un cuartel, no se sienten a salvo yendo a un tribunal, y también caer en este proceso de la revictimización, que le tengo que contar a uno, después al otro, lo mismo y lo mismo, no se comparten esa información para ayudar a esta persona en su proceso. También que hayan personal de acompañamiento, no solo para diligenciar esto como un caso y ya. Y yo considero que eso es lo crucial, que las agencias actúen con más empatía, con más sensibilidad, con acompañamiento y especialmente con solidaridad de lo que se está viviendo, y no solo como un número más, un caso más, sino que se empatice, recalco. Si algo denota los acontecimientos que pasaron hace poco, donde un padre tuvo que tomar la justicia en sus propias manos, ¿verdad? De un hombre que le agredió a su hija, que no está justificado, ¿verdad? La justicia por mano propia, eso no está justificado, y para eso tenemos un Estado de Derecho. Pero ese tipo de acontecimiento denota que nuestro Estado de Derecho está débil,
que no le damos los suficientes recursos al sistema judicial, como dijo el compañero, y a la policía. Ahora mismo, hace poco se trató de pasar una medida para eliminar el barrilito y para que ese fondo se le asignara, por ejemplo, a los policías, a sus salarios y a sus pensiones. Y legisladores que dicen defender la policía, como Gregorio Matías, le votaron en contra, porque no hay compromiso con fortalecer nuestro Estado de Derecho, con darle más recursos a nuestra policía para atender precisamente estos casos de violencia doméstica. Y es lamentable, ¿sabe? Como dije, la justicia por mano propia no es justificada. Pienso que está incorrecto, pero sí denota la falta de recursos a nuestro sistema judicial y penal. Este podcast es histórico. Porque también estoy de acuerdo con algunos puntos que presenta el compañero Jan, pero también, aparte de darle dentro de esos recursos que se da a la policía, también es una transformación de cómo vemos estos casos, cómo hacemos esos acercamientos y cómo respondemos al llamado. Porque a veces incluso no sienten la urgencia cuando una mujer llama, la dejan tiempo ahí esperando que puede estar su vida en riesgo, puede ser asesinada en lo que llega, que también debe haber dentro de esos recursos esa transformación de cómo se atiende, de la urgencia que se les dan a estos casos para prevenir las desgracias. Estoy de acuerdo con que esa urgencia no existe, pero no existe para dos partes, porque al hombre se le ríe en la cara cuando va a denunciar una violencia doméstica para su parte. Pero quiero ir rápido ya para cerrar. Tenemos literalmente 1 minuto y medio para cada uno. Empiezo con Jan, porque tú eres el más que tiempo se quiere tomar. Mira, Jan, háblame rápido, dime. La propuesta más importante, si tú fuese parte del gobierno de Puerto Rico, la propuesta más importante para solucionar este problema. Yo creo que ya yo lo he dicho varias veces, pero es atender las causas principales. Primero, el uso de drogas. Vamos a fortalecer la frontera, vamos a trabajar con el gobierno federal para controlar la entrada de drogas, por ejemplo. El alcoholismo, debemos tratar y buscar la forma para que se concientice sobre los problemas del alcoholismo. Que si usted tiene familiares que tienen estas condiciones de alcoholismo, pues tú debes ser cuidadoso con eso, porque a lo mejor tú también tienes esas propensidades a también caer en el alcoholismo. Vamos. Estabilidad emocional, Cuéntame. ¿sabes? Mi propuesta es, mi propuesta no, porque no una propuesta per se, pero es darle el enfoque a las causas reales, no ¿verdad? A cosas que no tienen que ver con el problema per se. Gabriela, cuéntame. Para arrancar, quiero mencionar que eso de que se les rían en la cara a los hombres cuando van a hacer denuncias, no, es para decirte que es real, Sí, es real, pero que eso también es resultado del machismo. Claro, estoy de acuerdo. Eso era lo que quería mencionar. Cuéntame. Y recalco el acompañamiento, la sensibilidad, que las agencias actúen con la urgencia, premura que merecen estos casos y la atención que se les debe dar, que también la policía tenga esa perspectiva, que no se atienda desde una perspectiva punitiva, sino una de prevención, de rehabilitación real, y que se formen las personas que puedan contribuir a la sociedad con respeto, equidad, que el problema de las drogas no se atienda como con una visión para criminalizar, sino como una enfermedad, que se traten a estas personas correctamente, que de verdad se les rehabilite, que se les den las oportunidades para salir de este tipo y estilo de vida, que se implemente una educación con perspectiva de género, y también, sí, de valores, pero valores reales, de tratar a las personas con igualdad, equidad, reconocer que tanto hombres como mujeres necesitamos un respeto de nuestra existencia. Y yo creo que bastante hemos expuesto en todo lo que ha sido este podcast, así que en verdad que ha sido una conversación bien enriquecedora y que es algo que debemos seguir tocando, porque es una crisis que estamos viviendo y que se debe seguir atendiendo, así que pues. Yo estoy todavía bien impresionado de que ustedes dos hayan estado de acuerdo en una parte. No, realmente Pero sí. Víctor, cuéntame. Pero tú. diminutivo. Para mí, Diminuto. para mí la solución siempre va a llegar a la escuela. Creo que muchos de los problemas que estamos viendo, no solamente la violencia, están arraigados a que no estamos saliendo quizás como debemos de nuestros espacios educativos.
más allá de eso, de las personas que quizás ya no podemos impactar en las escuelas, pues los programas de salud mental en Puerto Rico se tienen que reforzar. Yo creo que mucho de lo que estamos viendo también en Puerto Rico está basado en que hay una inestabilidad emocional colectiva en Puerto Rico por factores económicos, por factores políticos, por muchos factores que, pues, vuelvo, si el Estado no está atendiendo, vamos a seguir viendo estas cosas. Y realmente todos hemos propuesto aquí cosas que tienen que ver directamente con el Estado. Hasta que el Estado no tome acción, no vamos a ver un cambio realmente. Así que, y por último, creo que lo más importante es que nosotros como jóvenes entendamos que todos los seres humanos somos iguales, nadie está por encima de nadie, y yo creo que no se necesita ir a la escuela para entender esto. Full, estoy de acuerdo contigo en algunas partes, excepto en la parte de la escuela, pero el punto es que estamos todos de acuerdo en que el maltrato, ¿verdad?, de ningún tipo de parte se debe tolerar, se debe aceptar, ¿verdad?, en nuestra jurisdicción. A mí me encanta ver este tipo de conversaciones, pero yo quiero que la gente que nos está viendo nos cuente qué piensan ustedes. Si piensas que estás con mi amigo Víctor, que hay que llevar, ¿verdad?, esta educación a la escuela, o si piensas que estás conmigo, que eso tiene que ser desde la familia, ¿en qué lado estás tú? A mí me encantaría que tú nos puedas contar eso allá en nuestro canal de YouTube. Al fin y al cabo, todos somos jóvenes. Y todos todo estamos de se acuerdo en puede algo. construir colectivamente, Estamos de acuerdo. incluyendo Sí, estamos todas las en alguna- perspectivas. No me emociones mucho, Gabriela, que ese mundo Radiante. de fantasía es No, hermoso. pero realmente Y sí. el Yo no lo presidente veo viene y dice- utópico, yo lo veo Muy posible. bien, muy bien. Vamos a ver si eso es Radiant, posible. se te olvidó, y conmigo y Gabriela. ¿Qué? Porque aquí Que también comente con Ah, quién bueno, está. pero es que, Porque- pero es que al fin y al cabo todos coincidimos en lo mismo. Yo creo que eso es lo bonito que se puede llevar todo el mundo en esta conversación. Hay una juventud que maybe tiene unas ideas diferentes de cómo resolverlo, pero todo el mundo entendió la problemática. Yo creo que antes de resolver un problema hay que entender la problemática. Y todos aquí la entendimos. Hay un problema real de violencia, y en eso debemos estar de acuerdo todos, en que hay un problema real de violencia, hay un problema real en repartir los roles. Hay unos que lo ven más radical que otros, pero todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, en esa parte. Así que yo creo que, ¿verdad?, eso es lo bueno, pero yo quiero que la gente allá nos cuente, de verdad, qué es lo que piensan, Así es. cómo podemos resolver esto. Así es, en realidad esto es un tema que nos incumbe a todo el mundo. El primer paso para erradicar un problema es reconocer que hay Yes. uno. Así que nuevamente siempre menciono a aquellas personas que están pasando por una situación. Hemos mencionado aquí, hay leyes, hay servicios que ofrece el gobierno que los pueden ayudar. Así que nada, esto fue todo por este podcast de Voces del Cambio. Antes de Yes. irnos, ¿cómo te sentiste, Víctor? Súper feliz. Qué De duro. verdad, me emociona mucho saber que nuestra generación está metiéndole estos temas. Muy bien. Esperamos que podamos recibirte aquí nuevamente. Nos encanta escuchar voces nuevas. Yo sé que a las personas de aquí también. Así que nada, esto fue todo por este episodio de Voces del Cambio Podcast. No olviden comentar cuáles son sus opiniones, que ustedes piensan que puede ser una solución para este problema. Seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, TikTok. También estamos en Spotify. Nos pueden escuchar mientras guían para su trabajo, para donde vayan, el tapón. Y también estamos en YouTube. Y no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima. Yes, nos vemos.